Mi suegra trajo un abogado falso para robar nuestra casa y posesiones, pero ella no sabía que yo también era abogado. Esto que voy a contarles parece sacado de una película, pero les aseguro que es completamente real. Una mañana cualquiera, mi esposa y yo desayunábamos tranquilamente en la cocina, disfrutando del aroma del café recién hecho. Era uno de esos momentos simples pero reconfortantes, donde el mundo parecía estar en calma. Mientras conversábamos sobre nuestros planes para el fin de semana, un sonido repentino interrumpió nuestra tranquilidad. Tocaron la puerta con insistencia. Me levanté, extrañado, preguntándome quién podría ser tan temprano. Al abrir, me encontré con mi suegra y un hombre trajeado que llevaba un maletín. Su expresión era seria, casi desafiante. Mi esposa se acercó detrás de mí y, al ver a su madre, noté que su rostro se endureció. La relación entre ellas nunca había sido sencilla, pero jamás imaginé lo que estaba por suceder. «Este es mi abogado», dijo mi suegra con una sonrisa que me puso en alerta. «Y venimos a hablar de la casa». No podía creer lo que estaba escuchando. Fruncí el ceño y miré al hombre de traje. Él se aclaró la garganta y sacó unos papeles de su maletín, como si estuviera a punto de leerme una sentencia. De acuerdo con este documento, su esposa firmó antes de casarse un acuerdo donde reconoce que esta propiedad pertenece a su madre y que ustedes deben desalojarla de inmediato, explicó con tono profesional. Mi esposa miró los documentos con incredulidad. «Yo nunca firmé nada parecido», exclamó con voz temblorosa. Tomé los papeles y comencé a revisarlos con atención. Algo no encajaba. La tinta de la firma se veía sospechosamente uniforme, como si hubiera sido impresa en lugar de firmada a mano. Además, el sello que supuestamente avalaba el documento tenía irregularidades. Cerré los documentos y los coloqué sobre la mesa del recibidor. Luego miré a mi suegra y al hombre que la acompañaba. «Voy a necesitar más que unas hojas mal impresas para creerme esto», dije con calma. El supuesto abogado no se inmutó. «Si no cumplen con este acuerdo, procederemos legalmente», amenazó. Respiré hondo. No era el primero ni el último intento de mi suegra de entrometerse en nuestro matrimonio, pero esta vez estaba llevando las cosas demasiado lejos. Lo que ella no sabía era que yo, además de esposo de su hija, también era abogado. Me crucé de brazos y, sin perder la compostura, dije, «Si realmente es abogado, entonces no tendrá problema en mostrarme su número de registro en el colegio de abogados». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. El hombre pestañeó varias veces y miró a mi suegra, como esperando una señal de auxilio. Mi suegra, por su parte, comenzó a ponerse nerviosa. Sabía que su plan se estaba desmoronando antes de empezar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba ante un fraude. Después de mi pregunta, el hombre de traje intentó recomponerse. Carraspeó y me miró con una expresión que trataba de simular seguridad. «No tengo la obligación de mostrarle mi número de colegiación sin un procedimiento legal previo», respondió con voz firme, aunque podía notar un ligero temblor en su tono. Mi esposa, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. «Mamá, ¿qué es esto? No puedo creer que hayas venido con un desconocido a decirnos que tenemos que abandonar nuestra casa», dijo con una mezcla de tristeza y enojo en su voz. Mi suegra suspiró exageradamente y tomó la palabra. «No es un desconocido, es mi abogado, y está aquí para asegurar que se respete lo que me pertenece», dijo, cruzándose de brazos. «Esta casa siempre ha sido mía y no permitiré que te la quedes sin más». No pude evitar soltar una leve risa irónica. «Su abogado, pero no puede mostrarme su número de colegiación», dije mientras volteaba a ver al hombre que, en ese momento, parecía incómodo. Además, estos documentos no tienen la validez legal que pretende hacer creer. El supuesto abogado me miró con molestia. «Si insiste en dudar de mi legitimidad, entonces quizás deberíamos continuar esta conversación en un tribunal», amenazó. Sonreí y me encogí de hombros. «Perfecto», respondí. De hecho, sería interesante ver cómo un abogado inexistente presenta un caso en un tribunal. Mi suegra, al darse cuenta de que la situación estaba tomando un giro inesperado, intentó recuperar el control. «Mira, no quiero que esto termine en una pelea familiar», dijo, con una falsa expresión de conciliación. «Solo quiero lo que es justo». Mi esposa se adelantó. «¿Justo? ¿Desde cuándo es justo fabricar documentos falsos y traer a un impostor para intimidarnos?» El ambiente se volvió tenso. Era evidente que mi suegra y su abogado no esperaban tanta resistencia. Quizás pensaron que podrían asustarnos o manipularnos,
pero no contaban con que yo sabría detectar el engaño al instante. La visita inesperada estaba a punto de terminar, pero no antes de que les dejara en claro que no dejaría que nos engañaran tan fácilmente. El hombre miró a mi suegra, esperando una respuesta de su parte. Ella, por primera vez en toda la conversación, pareció dudar. Su postura desafiante se desmoronó poco a poco. No queremos problemas, solo queremos que se respete lo que es nuestro, murmuró, con menos seguridad que antes. Decidí dar un paso adelante, mirándolos fijamente. Lo que es suyo, repetí. ¿Estás segura de eso? Porque lo que veo aquí es un intento descarado de fraude. Y si insisten, no dudaré en tomar acciones legales. El supuesto abogado dio un paso atrás, su fachada de seguridad completamente destruida. Quizás deberíamos discutir esto con más calma en otra ocasión, dijo, claramente buscando una excusa para salir de la situación. Mi suegra asintió rápidamente, como si aquella idea le pareciera la mejor opción. Me parece bien, respondí con tranquilidad. Pero la próxima vez que vuelvan, traigan un abogado de verdad y documentos reales. De lo contrario, los demandaré por fraude y falsificación de documentos. Mi suegra abrió la boca para responder, pero mi esposa la interrumpió. No, mamá, ya basta, dijo con firmeza. No más mentiras ni engaños. El hombre trajeado bajó la mirada y asintió con la cabeza antes de marcharse rápidamente. Mi suegra lo siguió, aunque antes de salir, nos lanzó una última mirada llena de resentimiento. Pero yo sabía que, esta vez, no tenía escapatoria. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mi esposa suspiró y se dejó caer en el sofá. No puedo creer que haya intentado algo así, murmuró. La miré con una leve sonrisa y le tomé la mano. Intentó, pero falló. Y no volverá a intentarlo otra vez. Después de que mi suegra y su supuesto abogado se marcharan, mi esposa y yo nos quedamos mirando los documentos que habían dejado sobre la mesa. Sentía un extraño cosquilleo en el estómago, una mezcla de indignación y determinación. Sabía que esos papeles no podían ser legítimos, pero necesitaba probarlo. Tomé asiento en el escritorio y encendí la lámpara. Deslicé los dedos por la superficie del documento, notando una textura extraña en el papel. No tenía el sello notarial que cualquier documento legal de esta naturaleza debería incluir. Más aún, la firma de mi esposa parecía forzada, como si hubiera sido copiada o impresa de alguna otra fuente. Esto no es legal, dije en voz alta. Mi esposa se acercó y miró por encima de mi hombro. Lo sé. Yo nunca firmé esto, respondió con preocupación. Saqué una lupa del cajón y examiné más de cerca la firma. Era evidente que había sido escaneada y luego impresa sobre el documento. No tenía la fluidez de una firma escrita a mano. También noté que la tipografía del texto tenía ligeras irregularidades en algunos caracteres, algo que solía ocurrir en documentos falsificados. Además, revisé los nombres y fechas del contrato. Había una discrepancia. El documento tenía una fecha de hace 5 años, pero en aquel entonces mi suegra ni siquiera había mencionado que tenía algún derecho sobre la casa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ella estaba enfrentando problemas financieros? Decidí dar un paso más. Me dirigí a mi computadora y busqué el número de registro del documento en la base de datos del registro público. Como esperaba, no existía. Esto es un fraude, afirmé con más convicción. Mi esposa, aún nerviosa, me miró con preocupación. ¿Y qué hacemos ahora? Cerré la laptop con decisión. Voy a investigar más. Si esto es lo que creo, podemos tomar acciones legales contra ella. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Lo primero que haría sería consultar con un colega en el registro de la propiedad. Si esos documentos eran tan fraudulentos como parecían, mi suegra estaba en un problema mucho mayor del que imaginaba. Pasé horas revisando cada línea, cada firma y cada detalle del documento. Incluso comparé la firma con otros documentos oficiales de mi esposa, y la diferencia era evidente. No solo eso, sino que la estructura legal del documento tenía errores básicos, como términos mal utilizados y referencias a leyes inexistentes. Decidí llamar a un viejo amigo, experto en derecho inmobiliario. Le expliqué la situación y le envié una copia digital del documento. En menos de una hora, me devolvió la llamada con una respuesta contundente: esto es una falsificación burda. Ni siquiera está bien estructurada. No tienes nada de qué preocuparte, pero si quieres tomar acciones, tienes razones de sobra. Respiré hondo. Sabía que mi suegra no se detendría fácilmente,
pero tenía la ventaja del conocimiento. Aún así, no podía confiarme. Sabía que la mejor forma de enfrentar este intento de fraude era con pruebas sólidas. Decidí preparar un informe detallado con todas las irregularidades encontradas. Si mi suegra intentaba llevar este caso a una instancia legal, yo estaría más que preparado para desmontar su argumento y demostrar su mala fe. Mi esposa, aunque aún nerviosa, comenzó a tranquilizarse cuando vio la cantidad de pruebas que tenía en mis manos. A medida que avanzaba la noche, decidí enviar un correo a un perito caligráfico. Quería obtener una confirmación oficial de que la firma de mi esposa había sido falsificada. Si lograba demostrarlo con un peritaje, tendríamos aún más peso en caso de que las cosas llegaran a mayores. Por la mañana, mientras revisaba mi bandeja de entrada, vi que el perito me había respondido. Su conclusión era clara: la firma no correspondía a la de mi esposa. Me adjuntó un análisis detallado con comparaciones entre diferentes documentos y la diferencia en los trazos era innegable. Con esto, tenía la prueba definitiva de que mi suegra había intentado cometer fraude. Cuando mi esposa despertó, le mostré el informe del perito. Suspiró y me abrazó. «No puedo creer que haya llegado a esto», murmuró. «Yo sí», respondí. «Pero ahora tenemos la ventaja». Sabía que el siguiente paso era confrontar a mi suegra con estas pruebas. Pero antes de hacerlo, debía planear cuidadosamente mi estrategia. No quería que encontrara una forma de salirse con la suya. La noche anterior apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de analizar cada posibilidad, cada movimiento que debía hacer para exponer la verdad y proteger lo que era nuestro. Sabía que mi suegra no se detendría fácilmente, y tampoco yo. No iba a permitir que esta farsa llegara más lejos. A la mañana siguiente, revisé nuevamente el informe del perito caligráfico, buscando cualquier detalle que pudiera reforzar mi caso. Luego llamé a mi amigo del registro de la propiedad para confirmar si la supuesta documentación presentada tenía algún respaldo legal. Como sospechaba, no había rastro alguno de dicho contrato en el sistema oficial. «Esto es un fraude absoluto», dijo mi colega al otro lado del teléfono. «Si quieres proceder, tienes material más que suficiente». Colgué con la certeza de que estaba listo para enfrentar lo que venía. Sin embargo, antes de dar el siguiente paso, decidí consultar a otro abogado de confianza. Sabía que estar bien preparado sería clave para cerrar cualquier brecha que pudiera ser usada en nuestra contra. Mi esposa seguía nerviosa. Aunque ya sabíamos que el documento era falso, el simple hecho de que su madre hubiera llegado tan lejos la afectaba profundamente. «No entiendo cómo pudo hacer algo así», murmuró, con una mezcla de tristeza y enojo. Pensé que, a pesar de todo, había un límite. La miré con ternura y tomé su mano. «Las personas desesperadas hacen cosas impensables», respondí, «pero eso no significa que tengamos que permitirlo. Vamos a manejar esto con inteligencia». Decidí preparar un expediente con toda la información recolectada, el informe pericial, la confirmación del registro de la propiedad y las irregularidades del documento. Todo estaba en su lugar. Ahora solo quedaba el siguiente movimiento: confrontar a mi suegra con las pruebas. Mientras organizaba los documentos en una carpeta, me detuve a reflexionar. En mi carrera como abogado, había visto muchas estrategias fraudulentas, pero nunca imaginé que terminaría enfrentando algo así dentro de mi propia familia. Esta vez, la batalla no se daría en una sala de audiencias, sino en el ámbito personal. Y eso lo hacía aún más complicado. Unas horas después, mi suegra llamó inesperadamente. Contesté el teléfono con calma. «Necesitamos hablar», dijo con su tono habitual de superioridad. «No creo que esto deba escalar más de lo necesario». Respiré hondo antes de responder. «Estoy de acuerdo», dije, aunque sabía que nuestras definiciones de escalar eran muy distintas. «Nos vemos en una hora en nuestra casa». Cuando colgué, mi esposa me miró con preocupación. «¿Crees que intentará manipularnos otra vez?», preguntó. «Estoy seguro», respondí. «Pero esta vez no tiene escapatoria». Me aseguré de tener todo listo y esperé. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El tiempo pasó lentamente. Repasé una y otra vez los documentos en mi mente, ensayando todas las respuestas posibles a las excusas que mi suegra podría presentar. Tenía que estar preparado para cada palabra que saliera de su boca. Una hora después, la puerta sonó con fuerza. Al abrir, vi a mi suegra con la misma expresión de confianza de siempre. Pero había algo diferente: no traía a su supuesto abogado con ella. Esto solo confirmaba lo que ya sabía,
que no tenía más argumentos. Antes de que digas algo, dije, manteniéndome firme, quiero que sepas que ya investigué a fondo los documentos que trajiste. Sé que son falsos. Sé que intentaste engañarnos. Y también sé que esto tiene consecuencias legales. Su rostro cambió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, vi duda en sus ojos. Su mirada se dirigió a mi esposa, buscando apoyo, pero esta vez mi esposa no titubeó. Mamá, ya basta. No vas a quitarnos nuestra casa con mentiras. Mi suegra cruzó los brazos y suspiró. No quería que esto llegara tan lejos, murmuró. Solo intentaba recuperar lo que es mío. Esto nunca fue tuyo, dije con calma. Y ahora, si intentas algo más, tomaremos medidas legales. La conversación se alargó por casi una hora más. Mi suegra intentó justificarse de varias maneras, pero ya era demasiado tarde. Sabía que había perdido. Finalmente, se levantó y, sin decir más, se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, dijo antes de irse. Pero yo sabía que, en realidad, sí lo había hecho. Después de la confrontación con mi suegra, la tensión seguía en el aire. Aunque parecía haberse rendido, algo en su actitud no me convencía del todo. No era una mujer que aceptara la derrota con facilidad. Sabía que debía estar planeando algo más. Pasaron unos días y todo estuvo relativamente tranquilo, pero mi instinto me decía que no podía relajarme. Fue entonces cuando empecé a notar pequeños detalles que me hicieron sospechar. Llamadas desconocidas al teléfono de mi esposa, visitas de personas extrañas en los alrededores de nuestra casa, incluso algunos documentos desaparecieron misteriosamente del escritorio donde los guardaba. Un día, mi esposa recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, se puso pálida y apenas pudo articular palabra. Colgó rápidamente y me miró con preocupación. Era mamá, dijo en voz baja. Dice que debemos reunirnos con ella otra vez. Que hay algo más que tenemos que saber. Respiré hondo. Sabía que algo no andaba bien. Decidí que esta vez no nos presentaríamos sin estar preparados. Llamé a mi amigo abogado y le pedí que me ayudara a recopilar más información. Revisamos en el sistema cualquier movimiento reciente de mi suegra, y para mi sorpresa, descubrimos que había intentado registrar una nueva propiedad a su nombre, utilizando documentación sospechosamente similar a la que nos había mostrado. Ese fue el punto en el que supe que esto no había terminado. Sabía que mi suegra estaba dispuesta a ir más lejos de lo que imaginaba, y ahora más que nunca debía estar preparado para enfrentarla con pruebas contundentes. La reunión estaba programada para la tarde siguiente. No le mencioné a mi suegra que ya sabía de su nuevo intento de fraude. Quería ver hasta dónde llegaría con sus mentiras. Cuando llegamos al lugar acordado, la encontré esperándonos con una expresión de falsa calma. No tardó en mostrar unos nuevos documentos que, según ella, probaban su derecho sobre la propiedad. Esta vez es definitivo, dijo con seguridad. No pueden hacer nada para impedirlo. Tomé los papeles y los revisé con atención. Justo como sospechaba, eran otra falsificación burda. Sin embargo, lo que más me preocupó fue la presencia de un supuesto testigo legal que la acompañaba. Miré al hombre y le pregunté directamente. ¿Podría darme su número de colegiación? Me gustaría verificar su identidad como testigo legítimo. El hombre titubeó, bajó la mirada y no supo qué responder. Ahí supe que mi suegra había dado otro paso en falso. Ahora no solo estaba intentando apropiarse de lo que no le pertenecía, sino que estaba involucrando a terceros en su fraude. Era hora de tomar medidas más drásticas. Decidí que debíamos reunir más pruebas antes de tomar una decisión definitiva. Mi esposa y yo pasamos la noche revisando cada detalle de los documentos, anotando inconsistencias y comparándolos con registros legales. Entre más analizábamos, más claro era el intento de fraude. A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina de mi amigo abogado para exponerle la situación en detalle. Al revisar la información, frunció el ceño y sacó un viejo expediente de su escritorio. Aquí hay algo interesante, dijo mientras hojeaba las páginas. Tu suegra ha intentado esto antes con otra propiedad. Hace 5 años, presentó documentos similares en un caso que terminó en su contra. No podía creerlo. Esto demostraba que no era un error o un malentendido, sino un patrón de conducta. Con esta nueva información, decidimos preparar una estrategia. No solo teníamos que detener el intento de fraude actual, sino asegurarnos de que no pudiera intentarlo de nuevo en el futuro. Cuando mi esposa escuchó sobre el caso anterior de su madre, se quedó en silencio por un momento.
No puedo creer que haya hecho esto antes, dijo con tristeza. No quiero que termine en problemas legales, pero tampoco puedo dejar que nos haga daño. Haremos lo correcto, le aseguré. Lo importante es que estemos preparados para cualquier reacción que tenga. Ahora que teníamos pruebas más sólidas y un historial previo de fraude, sabíamos que era momento de actuar. Mi suegra había cruzado una línea y no permitiríamos que continuara con sus engaños. Sabía que mi suegra no se daría por vencida tan fácilmente, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Tras descubrir su historial de fraudes, tenía claro que debía anticiparme a su próximo movimiento. La mañana siguiente, mi esposa y yo nos sentamos a revisar los documentos que ella nos había presentado el día anterior. Mira esto, señalé una firma en el documento. Es idéntica a la del contrato que falsificó hace 5 años. Hasta tiene los mismos errores de trazado. Mi esposa, aún conmocionada por la revelación de su madre, asintió con un suspiro profundo. No era fácil para ella aceptar que su madre era capaz de algo así, pero los hechos eran innegables. Decidí no perder más tiempo. Llamé a mi amigo abogado y le pedí que nos ayudara a preparar una acción legal. Si mi suegra volvía a intentar algo, esta vez estaríamos listos. No pasó mucho tiempo antes de que su siguiente jugada se hiciera evidente. Recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, una voz fría e impersonal se presentó como el nuevo abogado de mi suegra. Señor, hemos recibido información de que usted y su esposa están ocupando ilegalmente la propiedad. De no abandonar el inmueble en 48 horas, procederemos con una denuncia formal. No pude evitar sonreír ante el descaro de la amenaza. Curioso, respondí, porque la documentación presentada por su cliente es fraudulenta. De hecho, tengo pruebas de que ya ha intentado esta misma estrategia en el pasado. Hubo un largo silencio en la línea. Eso lo decidirá un juez, respondió finalmente la voz al otro lado del teléfono, pero su tono ya no tenía la misma seguridad inicial. Después de colgar, supe que era el momento de actuar. Llamé a mi amigo y le pedí que presentara una denuncia por intento de fraude y falsificación de documentos. No permitiría que mi suegra siguiera adelante con su plan sin consecuencias. Esa misma tarde, un oficial llegó a nuestra casa para notificar que se había abierto una investigación en contra de mi suegra. No tardaron en contactarla para pedirle una declaración. Según nos informaron después, su reacción fue de absoluta sorpresa. No esperaba que nos adelantáramos. Al día siguiente, mi esposa recibió un mensaje de su madre. Era breve y directo. No entiendo por qué me están haciendo esto. Solo quiero lo que es mío. Mi esposa me mostró el mensaje sin decir una palabra. Se notaba que una parte de ella quería creer que su madre solo estaba confundida, pero la evidencia era demasiado clara. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó con voz baja. Seguir adelante, respondí con firmeza. Si no detenemos esto ahora, lo intentará otra vez. Los días siguientes fueron tensos. Sabíamos que nuestra acción legal había golpeado a mi suegra donde más le dolía, en su orgullo. Y cuando una persona como ella se siente acorralada, siempre busca la forma de contraatacar. No tardó mucho en hacerlo. Recibimos una carta de su nuevo abogado pidiendo una reunión extrajudicial para resolver el problema. Consulté con mi amigo abogado y decidimos acudir con todas nuestras pruebas en mano. El día de la reunión, mi esposa y yo entramos a la oficina del supuesto abogado. Para nuestra sorpresa, la persona que nos recibió no tenía la más mínima preparación legal. Evitaba responder preguntas técnicas y solo repetía lo que mi suegra le había indicado. Este caso tiene solución si ustedes aceptan un acuerdo, dijo, tratando de sonar convincente. No me molesté en responder. Saqué mi carpeta y coloqué sobre la mesa todas las pruebas de la falsificación y el fraude. La cara de mi suegra se puso pálida al ver los documentos. Si esto llega a los tribunales, las consecuencias serán serias, dije con calma. No hay ninguna base legal para lo que intentan hacer. El falso abogado miró nervioso a mi suegra, esperando alguna señal. Pero ella permaneció en silencio, claramente sin saber cómo reaccionar. Tienen hasta mañana para desistir oficialmente de su reclamo, agregué. De lo contrario, procederemos con la demanda. Esa noche, mi esposa y yo esperábamos una respuesta. Finalmente, en la madrugada, mi suegra envió un mensaje: hablemos, no quiero problemas. Sabíamos que, por fin, el engaño se estaba derrumbando. Después de la última reunión con mi suegra y su falso abogado, esperaba que finalmente desistiera de su intento de fraude. Sin embargo,
La experiencia me decía que no sería tan fácil. Y no me equivoqué. Apenas habían pasado 2 días cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí de inmediato la voz de mi suegra, aunque esta vez sonaba más apagada, casi nerviosa. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «Es importante». «No hay nada más que hablar, mamá», respondió mi esposa antes de que yo pudiera contestar. «Sabemos lo que hiciste y ya tomamos medidas». Pero mi suegra insistió. «Es sobre lo que viene después. Solo denme unos minutos para explicar». Contra mi instinto, accedí a escucharla. Acordamos una última llamada con mi abogado presente para registrar cada palabra que dijera. Cuando llegó el momento, mi suegra no perdió tiempo. «Cometí un error», comenzó. «Pero me obligaron». Aquellas palabras despertaron mi curiosidad. Decidí darle espacio para que hablara. «¿Quién te obligó?», pregunté, manteniendo la calma. «Mi abogado, él no es lo que dice ser», confesó. Me aseguró que tenía una manera legal de recuperar la casa, pero ahora me doy cuenta de que me metió en un problema peor del que imaginaba. Esto confirmaba mis sospechas. Decidí aprovechar la oportunidad para obtener más información. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Presioné. Me dijo que tenía contactos en el registro de propiedades, que podía falsificar documentos sin que nadie lo notara. Su voz se quebró. Me hizo firmar cosas que ahora sé que pueden llevarme a la cárcel. Mi esposa se cubrió la boca con la mano, claramente afectada por la confesión. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo?, pregunté. Sí, respondió. Tengo copias de correos y mensajes donde me instruía sobre qué decir y cómo actuar. No sé qué hacer, él me está presionando para continuar con el caso. Aquel testimonio era oro puro. Si lo que decía era cierto, podríamos llevar el caso ante la justicia y asegurarnos de que no intentara algo similar en el futuro. Escucha, mamá, intervino mi esposa con voz firme. Si realmente quieres hacer lo correcto, entrégame esas pruebas. Déjanos encargarnos de esto. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Finalmente, mi suegra exhaló y dijo: «Está bien. Pero prométeme que me ayudarán». Sabía que no podía prometer nada más allá de la verdad. «Lo que puedo prometerte», dije con calma, «es que esto se manejará conforme a la ley». Esa noche, mi esposa y yo analizamos la situación. Ahora teníamos la prueba de que el supuesto abogado no solo había falsificado documentos, sino que también estaba manipulando a mi suegra para su propio beneficio. Era hora de llevar este caso a otro nivel. «Tenemos que denunciarlo», dije finalmente. Mi esposa asintió. Sabía que esto no solo nos protegería a nosotros, sino que evitaría que este hombre siguiera engañando a otras personas. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de mi suegra. Me citó en su oficina. Me dijo que si no sigo adelante con el caso, lo pagaré caro. Ahora la situación se había vuelto aún más grave. Sin perder tiempo, decidí contactar a un investigador privado para que reuniera más información sobre este supuesto abogado. La idea de que estuviera presionando a mi suegra con amenazas significaba que no solo estábamos lidiando con un fraude, sino con algo mucho más peligroso. El investigador no tardó mucho en encontrar información comprometedora. El hombre tenía antecedentes por fraude y falsificación de documentos en otros casos. Había cambiado su nombre legal varias veces para evadir a la justicia. Con esta nueva información, ya no quedaba duda, debíamos actuar de inmediato. Esa misma tarde, presentamos la denuncia formal contra él. Ahora, no solo nuestra casa estaba en juego, sino la seguridad de mi suegra y la de otras posibles víctimas. El engaño estaba a punto de desmoronarse por completo. Después de la última reunión con mi suegra y su falso abogado, esperaba que finalmente desistiera de su intento de fraude. Sin embargo, la experiencia me decía que no sería tan fácil. Y no me equivoqué. Apenas habían pasado 2 días cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí de inmediato la voz de mi suegra, aunque esta vez sonaba más apagada, casi nerviosa. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «Es importante». «No hay nada más que hablar, mamá», respondió mi esposa antes de que yo pudiera contestar. «Sabemos lo que hiciste y ya tomamos medidas». Pero mi suegra insistió. «Es sobre lo que viene después. Solo denme unos minutos para explicar». Contra mi instinto, accedí a escucharla. Acordamos una última llamada con mi abogado presente para registrar cada palabra que dijera. Cuando llegó el momento,
Mi suegra no perdió tiempo. Cometí un error, comenzó. Pero me obligaron. Aquellas palabras despertaron mi curiosidad. Decidí darle espacio para que hablara. ¿Quién te obligó? Pregunté, manteniendo la calma. Mi abogado, él no es lo que dice ser, confesó. Me aseguró que tenía una manera legal de recuperar la casa, pero ahora me doy cuenta de que me metió en un problema peor del que imaginaba. Esto confirmaba mis sospechas. Decidí aprovechar la oportunidad para obtener más información. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Presioné. Me dijo que tenía contactos en el registro de propiedades, que podía falsificar documentos sin que nadie lo notara. Su voz se quebró. Me hizo firmar cosas que ahora sé que pueden llevarme a la cárcel. Mi esposa se cubrió la boca con la mano, claramente afectada por la confesión. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Pregunté. Sí, respondió. Tengo copias de correos y mensajes donde me instruía sobre qué decir y cómo actuar. No sé qué hacer, él me está presionando para continuar con el caso. Aquel testimonio era oro puro. Si lo que decía era cierto, podríamos llevar el caso ante la justicia y asegurarnos de que no intentara algo similar en el futuro. Escucha, mamá, intervino mi esposa con voz firme. Si realmente quieres hacer lo correcto, entrégame esas pruebas. Déjanos encargarnos de esto. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Finalmente, mi suegra exhaló y dijo: Está bien. Pero prométeme que me ayudarán. Sabía que no podía prometer nada más allá de la verdad. Lo que puedo prometerte, dije con calma, es que esto se manejará conforme a la ley. Esa noche, mi esposa y yo analizamos la situación. Ahora teníamos la prueba de que el supuesto abogado no solo había falsificado documentos, sino que también estaba manipulando a mi suegra para su propio beneficio. Era hora de llevar este caso a otro nivel. Tenemos que denunciarlo, dije finalmente. Mi esposa asintió. Sabía que esto no solo nos protegería a nosotros, sino que evitaría que este hombre siguiera engañando a otras personas. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de mi suegra. Me citó en su oficina. Me dijo que si no sigo adelante con el caso, lo pagaré caro. Ahora la situación se había vuelto aún más grave. Sin perder tiempo, decidí contactar a un investigador privado para que reuniera más información sobre este supuesto abogado. La idea de que estuviera presionando a mi suegra con amenazas significaba que no solo estábamos lidiando con un fraude, sino con algo mucho más peligroso. El investigador no tardó mucho en encontrar información comprometedora. El hombre tenía antecedentes por fraude y falsificación de documentos en otros casos. Había cambiado su nombre legal varias veces para evadir a la justicia. Con esta nueva información, ya no quedaba duda, debíamos actuar de inmediato. Esa misma tarde, presentamos la denuncia formal contra él. Ahora, no solo nuestra casa estaba en juego, sino la seguridad de mi suegra y la de otras posibles víctimas. El engaño estaba a punto de desmoronarse por completo. El arresto del falso abogado marcó un antes y un después en esta historia. Aunque ya no representaba una amenaza directa, el proceso legal apenas comenzaba. Mi suegra, por su parte, seguía procesando las consecuencias de sus actos. Durante años había manipulado situaciones para salirse con la suya, pero esta vez había cruzado un límite peligroso. Días después del arresto, mi esposa y yo recibimos la citación oficial para testificar. Sabía que este testimonio sería crucial para cerrar el caso de una vez por todas. Me senté con mi esposa a repasar cada prueba que teníamos, asegurándonos de que no quedara ninguna duda sobre lo que había ocurrido. El día de la audiencia, la tensión en la sala era evidente. Mi suegra estaba allí, con la mirada baja, sin la arrogancia que había mostrado en el pasado. Cuando llegó nuestro turno de hablar, expuse con calma y claridad todo lo que había sucedido, desde la llegada del falso abogado hasta el descubrimiento de los documentos fraudulentos y las amenazas que recibimos. El juez escuchó atentamente, y cuando llegó el momento de presentar las pruebas, todo encajó perfectamente. Los correos electrónicos, las llamadas grabadas y la documentación falsa demostraban que todo había sido un intento de fraude planeado minuciosamente. Finalmente, el juez emitió su veredicto. El falso abogado enfrentaría cargos por fraude, falsificación de documentos y extorsión. En cuanto a mi suegra, aunque no enfrentaría prisión, sí recibió una sanción legal que le impedía realizar cualquier tipo de reclamación sobre nuestra propiedad en el futuro. Después de la audiencia, mi esposa y yo salimos del tribunal sintiendo un peso menos sobre nuestros hombros. Fue un proceso largo y desgastante, pero al final,
la justicia había prevalecido. Aprendimos que, aunque a veces las personas más cercanas pueden traicionarnos, la verdad siempre encuentra su camino. Sin embargo, el proceso había dejado una marca en nuestras vidas. Mi esposa no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Aunque su madre había intentado perjudicarnos, seguía siendo su madre. Durante semanas después del juicio, la vi luchar con sus sentimientos. Una tarde, mientras cenábamos, me miró y dijo: «No sé cómo seguir adelante con ella después de todo esto». Sabía que era una conversación inevitable. Mi suegra había traicionado nuestra confianza, pero aún había una parte de mi esposa que deseaba reparar la relación. «No tienes que tomar una decisión ahora», le respondí. «Pero recuerda que el perdón no significa permitir que te lastimen de nuevo». Mi esposa asintió, pensativa. Con el tiempo, decidió mantener cierta distancia de su madre, pero sin romper el lazo por completo. Fue su manera de protegerse sin llevar un resentimiento eterno. Por mi parte, esta experiencia me dejó una gran lección: la familia no es excusa para permitir abusos. La confianza se gana con hechos, no con lazos de sangre. Y cuando alguien cruza ciertos límites, hay que estar dispuestos a defender lo que es justo, sin importar quién sea el culpable. ¿Te arrepientes de haber tomado acciones?, me preguntó mi esposa mientras caminábamos hacia el auto. «Para nada», respondí. «Si no lo hubiéramos hecho, quién sabe qué más habría intentado en el futuro». Aunque el proceso había sido difícil, entendimos que a veces hay que enfrentar las situaciones incómodas para evitar problemas mayores. Y sobre todo, que la justicia siempre encuentra su camino. Han pasado meses desde que todo terminó. Aunque el recuerdo de lo ocurrido sigue presente, hemos aprendido a seguir adelante. Mi esposa y yo hemos fortalecido nuestra relación, dándonos cuenta de que, sin importar las dificultades, podemos superar cualquier obstáculo juntos. Mi suegra, por su parte, ha mantenido su distancia. De vez en cuando, mi esposa recibe mensajes suyos, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Creo que, en el fondo, ella entiende que fue demasiado lejos y que su intento de manipulación destruyó la confianza que alguna vez hubo entre nosotros. Mirando en retrospectiva, me doy cuenta de lo importante que fue mantener la calma y actuar con inteligencia. Si hubiera reaccionado con ira o miedo, quizá la situación habría sido mucho peor. En cambio, gracias a la estrategia y al conocimiento legal que tenía, logramos evitar un desastre mayor. Esta experiencia me ha enseñado que, sin importar cuán difícil sea una situación, la verdad y la justicia siempre prevalecerán. También aprendí que la familia no siempre actúa como uno espera, pero eso no significa que debamos tolerar abusos o injusticias. Ahora, cada vez que paso por la casa que casi nos arrebatan, sonrío con tranquilidad. No porque ganamos una batalla legal, sino porque aprendimos a defendernos, a no dejarnos intimidar y, sobre todo, a valorar la paz y estabilidad que tanto nos costó construir. Hubo días en los que dudé de si estábamos haciendo lo correcto, especialmente cuando veía a mi esposa luchar con sus emociones. Pero entendimos que la justicia no es cuestión de sentimientos, sino de principios. Defendernos de aquel intento de fraude no nos hizo malas personas, al contrario, nos enseñó el valor de la firmeza y la determinación. Algunas veces, mi esposa me confiesa que extraña la relación que tenía con su madre antes de todo esto. Y aunque la entiendo, también le recuerdo que esa relación estaba basada en una confianza que su madre misma rompió. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo nos afecta en el futuro. Hemos aprendido que hay personas que nunca reconocerán sus errores, y eso está bien. No necesitamos venganza ni resentimiento, solo necesitamos seguir adelante con la certeza de que hicimos lo correcto. La vida sigue, y aunque algunas cicatrices permanecen, sirven como recordatorio de que la integridad y la justicia siempre deben estar por encima de la manipulación y el engaño. Hoy miro todo con una perspectiva diferente. Sé que la familia no es solo un lazo de sangre, sino el respeto y el apoyo mutuo. Y sé que, por mucho que intenten engañarnos o manipularnos, siempre habrá una forma de salir adelante si nos mantenemos firmes en nuestros principios. Esta fue una prueba dura, pero al final, salimos más fuertes que nunca. No solo protegimos nuestro hogar, sino que aprendimos una lección que nos acompañará para siempre: nunca subestimar el poder de la verdad y la determinación.